respétame. A tu canal. Ya, verás. Silencio, Estefanía. Entonces, básicamente la oscilatoria primaria resonante lo que va a hacer es como que unir todas las fascias del cuerpo y toda la parte en un solo movimiento, lo que le va a ayudar al paciente es a relajarse para que tú puedas hacer luego otras maniobras. ¿Sí? En la terapia manual no solo se utiliza una técnica, usted puede mezclar todas las técnicas que usted aprende en un tratamiento de un paciente. Más o menos la técnica debe durar entre 15 a 20 minutos, nada más, dependiendo de la patología. Por lo general, POL se centra más en lo que son tratamientos de patologías de columna vertebral. Sí se puede utilizar en rodillas, en brazos, en todo, pero más en columna vertebral, lo que es lumbalgias y cervicalgias. ¿Sí? Entonces, en la técnica POL, primero el paciente tiene que estar acostado así, cerradito las piernas, relajado, ¿ya? Eso. Lo que ustedes van a ubicar es su mano en la parte sacra, ¿ya? La mano lo que va a hacer es un movimiento como de ola, ¿sí? ¿Ya? Entonces, lo que yo empiezo es a hacer una ligera oscilación, ¿sí? Yo mantengo esta oscilación sin perder el ritmo. Ustedes van a sentir primero la resistencia del paciente, así como que se queda duro. Y luego el paciente se va a empezar a relajar. Cuando ya todo el cuerpo esté relajado desde los pies hasta la cabeza y compense todo el movimiento, todo el mismo movimiento, porque al inicio se mueven por partes. Ya cuando todo el cuerpo se mueve en conjunto, el paciente está bien relajado. ¿Ya? Entonces tienen esta parte de que oscilante primario, solo mantienen aquí. ¿Ya? Ya de aquí nosotros, como les decía, es del centro de la columna, ¿no es cierto? Lo que vamos a trabajar, vamos a tener lo que es la parte de ir relajando la parte muscular de la columna sin perder el contacto con el paciente, ¿sí? Entonces ustedes tienen la resonante y sin perder con el contacto de aquí, desde los paravertebrales hacia afuera van a empezar a hacer la oscilación, ¿sí? Cambio las manos y voy a empezar a oscilar. Aquí estoy el cuadrado lumbar, el dorsal ancho, sube sin perder la oscilación, ¿ya? Sube, 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 ¿sí? Llegas a la parte nuevamente de aquí sin perder la oscilación y en cambio vas para el otro lado, ¿sí? Desde la zona medial. ¿Ya? No se pierde el contacto con el paciente. Esto es súper coordinado porque si pierdes el contacto con el paciente se bloquea. ¿Ya? Después de que tu paciente ya está relajado, estamos hablando de que en cada técnica se puede enumerar de 3 a 5 minutos, ¿sí? Nosotros vamos a ver qué es lo que tiene el paciente. Si tu paciente viene por lumbalgia mecánica, por lo general, como ya relajamos esto con esta técnica, ¿sí, no es cierto? Vamos a ir a la parte de la movilidad del ilíaco y del sacro, por eso las pruebas. Entonces, con esta mano de aquí yo oscilo y con esta mano voy a jalar. Esta se mueve así y esta jala así, ¿ya? Y vamos a movilizar los ilíacos, entonces es más o menos esto. ¿Sí? Hasta que el paciente tú sientes que se afloja, ¿ya? Al inicio el paciente otra vez se pone duro y tienes que empezar a movilizar, ¿ya? Movilizas, movilizas, movilizas y luego te cambias de lado y vamos al otro lado, ¿sí? Esa es como que la parte primaria, ¿ya? Esa sería como que la parte primaria de la parte de las lumbalgias. Luego tú la puedes mezclar con analítico, ¿sí? El analítico va a ir de músculo en músculo, ¿sí? Todo lo que es biomecánica analítica va a coger o el tendón o el ligamento o el músculo en específico y vamos a oscilar. O sea, por ejemplo, si mi paciente tuviera dolor en la zona de la nalga, lo que yo haría es sostener la parte de la inserción y empezar a oscilar la inserción, ¿sí? Si fuera el cuadrado lumbar tiene fibras verticales y transversas, ¿no es cierto? Entonces primero yo iría en la parte vertical y luego iría a la parte transversal. Todo es con oscilaciones, ¿sí? Eso sería como para la lumbar, en la parte primaria y en la parte biomecánica. Si ustedes tuvieran refleja, y hablamos de una lumbociática porque la refleja trata los nervios, nosotros tenemos que hacer la oscilación dirigiéndonos del recorrido del nervio. Entonces empezaríamos con la oscilación sacra, la parte de la lumbar, y luego bajaríamos a la zona de la nalga, del piriforme, ¿no es cierto? Y vamos haciendo la oscilación en el recorrido del sube y baja, ¿sí? Hasta que se relajen los tejidos. Esto es como para, en vez de le fleurage, digámoslo así, ¿ya? Como que para que el paciente se sienta cómodo, rico, ¿ya? Eso pueden hacer en la parte de la cervical, o sea, de la lumbalgia, por ejemplo, las 3 técnicas. En la parte de la cervical, ¿cuánto boca arriba? Me duele la mano. Para la parte de la cervical, siempre ustedes empiezan con la resonante primaria, las de sacro, siempre, siempre, siempre para relajarlo. Luego vamos a trabajar la parte de la cervical. En la cervical ustedes tienen que tener esto como la base para sostener la cabeza del paciente, ¿sí? Darle seguridad, porque si no la cabeza se eleva y el paciente no se eleva. Entonces yo sostengo aquí la parte del paciente en mis dedos aquí,
lo que vamos a realizar aquí es una ligera tracción para alinear la cabeza. Normalmente los pacientes con cervicalgia están así, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es rectificar. Jalamos apenas, ¿ya? Y aquí vamos a empezar a hacer oscilaciones chiquititas. Mira cómo se va hasta los pies. ¿Sí? Empezamos, cierra los ojos. Siempre el paciente con los ojos cerrados, porque cuando ustedes abren los ojos o mueven los ojos en una cervicalgia se activan los suboccipitales. Entonces hay que relajar, siempre con los ojos cerrados. Se oscila, se oscila, se oscila. Ya cuando el paciente está relajado en esta parte de aquí, vamos a empezar a hacer ligeras rotaciones chiquititas. Ahí ya no se mueve el cuerpo, solo es la cabeza. Trabajamos los suboccipitales atrás, los esplenios del cuello, la relajación, toda esta parte de aquí. ¿Sí? Después de que ya acabamos de estas rotaciones, lo que nosotros vamos a empezar a hacer es deslizamientos anteriores de las vértebras. Con los dos dedos que tengo acá atrás, porque ustedes no pueden ver aquí, ubicamos este dedo en la apófisis transversa, perdón, en la apófisis espinosa, ¿sí? Y vamos a deslizar hacia arriba. Pues lo mismo, jalo y lo que voy a empezar a hacer es, miren, ligeros deslizamientos hacia arriba y bajo por todas las vértebras, ¿sí? Es apenitas del movimiento, ¿sí? Para deslizar, ¿ya? Después de eso podemos hacer biomecánica, pol biomecánico. Si a mi paciente le duele el esternocleido, yo giro la cabeza, sostengo y voy a empezar a oscilar el músculo, ¿ya? Porque en esta zona usted no puede hacer masaje porque el paciente se desmaya, ¿sí? Entonces sostengo desde la apófisis mastoides el esternocleido y voy a empezar a oscilar. ¿Sí? Si quiero escaleno, sostengo el escaleno y voy haciendo. Si quiero trapecio, ¿sí? Y voy a empezar a oscilar, ¿ya? Tenemos esa parte analítica, digamos así. Y si es que tuviera una cervicobraquialgia, lo que empezamos es hacer desde la base del cráneo en las oscilaciones, ¿sí? Hombro, hasta la mano, ¿sí? Una cervicobraquialgia. Desde la zona de aquí usted ya tiene que diferenciar qué nervio es, ¿no es cierto? Si es radial, va a ir por el dorso, si es que es medial, por la mitad del brazo, y si es que es cubital, por el lado interno. Y ahí va trabajando, ¿sí? En el codo sí se puede trabajar topando los nervios, ¿sí? Por ejemplo, yo les había dicho que en el codo nosotros tenemos dos fosas, entonces estoy oscilando los nervios, ¿ya? Eso básicamente es lo que ustedes pueden trabajar como técnica pol, digámoslo así. Si es que tuvieran, por ejemplo, una tendinitis de bíceps, lo pueden trabajar con una oscilación primaria del brazo, ¿sí? Que se relaje, el paciente se relaja, y luego voy analítico. Primero el vientre muscular externo, y luego el vientre muscular interno, y por último el tendón, ¿sí? Esto no es mucha presión, esto es más superficial, ¿sí? Es como que solo un ligero apoyo, no es de aplastarle al paciente, ¿ya? Entonces tienen esa como que técnica pol, digamos así. Igual en las piernas, por ejemplo, pueden ir haciéndole el cuádriceps, ¿no es cierto? Llegan al tendón rotuliano y es algo como Siriex, pero no es que le vamos a hacer el masaje así, sino sostienes el tendón y empiezas a oscilar el tendón, ¿sí? Oscilas el tendón, ¿ya? Esa es como que la técnica. De ahí, por ejemplo, para liberación miofacial tenemos liberación miofacial manual y liberación miofacial instrumental. Sí, ponte boca abajo porque tu espalda es más grande. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la parte de liberación miofacial yo primero tengo que evaluar dónde está la tensión de la fascia, ¿sí? Y eso se hace movilizando, por ejemplo. Se puede hacer así. Ponen sus dos manos y empiezan a oscilar. Donde usted sienta que ya no da más la piel, ahí hay una restricción, porque normalmente la piel tiene que moverse, ¿ya? Pero hay pacientes que al momento que tú haces esto es como que tú ya sientes como que se queda, ¿ya? Entonces hay que empezar a oscilar, ¿ya? En cambio, ahí tenemos como que la evaluación para ver dónde está. Digamos que tú encontraste que aquí tienes la adherencia, ¿sí? Tenemos técnicas transversales, técnicas longitudinales y puntuales con deslizamiento, ¿sí? Que es la técnica de stroke, se llama, ¿sí? O la técnica de J, ¿sí? Lo que hacemos es con el nudillo, ¿sí? Hacer la técnica. Si yo quiero, por ejemplo, yo le encuentro una contractura muscular y el músculo es del paravertebral así, yo puedo aplicar una técnica transversal para que se libere la contractura. Entonces, transversal sería, yo hago esto y jalo hacia acá. Mantengo y jalo. Mantengo y jalo. Mantengo y jalo, ¿sí? Si yo quisiera longitudinal sería en cambio hacia arriba, ¿no es cierto? Mantengo y jalo. Mantengo y jalo, ¿sí? Y la otra puntual es como la digitopresión. Yo encuentro la contractura, mantengo y jalo. Ahí no me deslizo, sino mantengo la presión y empujo. Nada más, ¿sí? Con esto. Todo eso es para liberar contracturas. Es para contracturas musculares y para la liberación de adherencias. Sí, de la fascia, ¿sí? Es normal
normal que al paciente se le haga rojito porque esto no se hace con aceite, esto es así, all natural, ¿sí? Porque si tú te pones aceite se va a deslizar más y ahí no jalas la piel, ¿sí? Entonces la idea es que se libere la piel, ¿ya? Entonces tenemos esa primera como liberación miofascial. De ahí hay las técnicas, por ejemplo, de abrir la fascia. Entonces, por ejemplo, esta mano se mantiene quieta y esta jala, ¿sí? Entonces puedes sostener esta aquí y jalar hacia abajo, ¿sí? Y esta te da como que el bloqueo y tú estiras la piel, ¿ya? Ahí haces las técnicas de Hot. La otra que aprendimos nosotros también es la de mano contralateral. Esta empuja hacia acá y esta empuja hacia acá y estiramos la fascia, ¿sí? Entonces empiezas en el centro y lo que empiezas es a ir movilizando la piel. Esto se hace sin aceite blanco, ¿ya? Tienen esta parte de aquí. ¿Qué más tenemos de liberación miofacial? Pueden hacer en masoterapia, les enseñan lo de la pinza rodada, se llama, ¿sí? Ustedes sostienen aquí y van despegando la fascia, ¿no es cierto? Entonces, por lo general la fascia se adhiere en las apófisis espinosas. Entonces, jalas y traccionas. Pinza rodada, jalas y traccionas. Jalas y traccionas. Jalas y traccionas. Y se va despegando, ¿ya? Entonces puedes hacer eso. Ya cuando está flojito, ahí sí mandas toda la pinza rodada. Miren, él tiene pegado aquí. Se siente pegado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, miren, aquí se coge pero no rueda. Ya cambia. ¿Sí ven? La diferencia de la adherencia. Aquí está adherido y acá está libre. Entonces, cuando tú ya tienes libre, mira, solo rueda. En cambio aquí, hasta es difícil de coger. ¿Ya? Ranier es difícil de coger. ¿Ya? Entonces tienen estas técnicas como que manuales de la fascia, ¿sí? De la parte de la fascia. Como que básico eso. De ahí tienen las instrumentales. Pueden hacer la misma técnica de J con un nudillo o pueden hacerlo con esa piedra de jade, que es la que usan para las caras. ¿Sí? Todo va a depender de la zona en la que tú apliques. Por ejemplo, si tienes un tendón del bíceps, con la piedra de jade es más puntual, digámoslo así. ¿Sí? Pueden utilizar los rodillos, pueden utilizar las ventosas para absorber la piel y drenar. ¿Sí? Pueden utilizar cualquier instrumento, yo les dice utilizar hasta cosas de la cocina. ¿Sí? Un rodillo, cosas así para liberar la parte de la fascia. Lo importante es no colocar mucho aceite. Si desliza mucho no estás liberando la fascia. ¿Sí? A mí en la U me hicieron hacer con un destornillador. ¿En serio? Sí. Me hicieron comprar un destornillador y un corcho. Y en la punta le pusieron el corcho. Con eso liberábamos el tensor de la fascia lata. Y te hacían el masaje así en el tensor y se sentía como empedrado. Ya tienen esa parte de ahí de liberación miofascial. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, Meylan y Kaltenborn. Meylan tiene 5 grados de movimiento. Sí, eso es para recuperar como que la movilidad, digamos así. Entonces, en Meylan, el grado 1, ustedes tienen que trabajar en el 20%, ¿qué era 20%? En el 10% de la movilidad. Si hablamos que el hombro tiene 180, más o menos hasta ahí usted va a trabajar rangos amplios de movimiento. Después vamos al 50% del movimiento, o sea, llega hasta 90 grados, pero aquí son movimientos cortos, ¿ya? Después de eso, usted va a trabajar ya en la amplitud del movimiento total, grado 3. Y en el grado 4 llegan al density, o sea, a lo último del movimiento, y ahí oscilan, ¿sí? Entonces ponte boca arriba. Por ejemplo, para un hombro congelado, ¿ya? Para un hombro congelado ustedes pueden trabajar así. Les voy a dar la espalda, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en los grados 4 y todo, nosotros vamos a trabajar ya un poquito de artrocinemática. Por ejemplo, yo a mi paciente en grado 1, si es que tiene hombro congelado, estabilizo aquí, lo que voy a hacer es manejar estos. Ya se afloja esto, paso al grado 2, ¿no es cierto? Acá. ¿Sí? Ya se afloja esto, paso al grado 3. ¿Sí? Ya se afloja esto, voy al grado 4. ¿Sí? Digamos aquí mi paciente, yo necesito que haga flexión. La flexión que hace artrocinemáticamente, empuja la cabeza hacia posterior y hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, como yo no le puedo empujar así la axila, tengo que hacer esto. En rotación externa lo que voy a hacer es, mi paciente, sálteme la camilla. Vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a llegar al rango máximo del movimiento al entry y ahí oscilo chiquititos. Empujo la cabeza hacia posterior, ¿sí? Y
Y de ahí complemento con el otro rango. Y el grado 5 de Maitland ya es el de los quiroprácticos, el que rompe los huesos, ¿ya? Ese no hacemos, solo el de la pose del millón, ¿ya? Entonces puedes hacer así en cualquier articulación. Por ejemplo, si fuera la muñeca, la de 90 grados, ¿no es cierto? Entonces yo le trabajo aquí, 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 ya cumple con eso, voy a más grandes, ¿ya? Después de eso ya llega a cumplir todo el rango y por último llego al Enfield y empiezo a oscilar. Y en el último sería troc, ¿ya? Suena la mano. Sí, puede trabajar en esa parte en todas las articulaciones, ¿sí? Tenemos el específico de Maitland, que es para la pose del millón, que es para los dolores dorso-lumbares. El paciente se coloca de pito lateral, ¿sí? Ahí. La pierna de abajo estirada y la pierna de arriba doblada. Ahí, ¿ya? Aquí lo que hacemos nosotros, para la parte dorsal, jalamos el brazo de aquí, en un solo tirón, ¿ya? Jalo, y ahí debería haber sonado la espalda si es que tuviera alguna complicación. Y de aquí lo que nosotros hacemos es jalar la cadera y empujar el hombro, ¿sí? Entonces ahí el paciente se relaja y empuja, un movimiento rápido, y ahí debe sonar la lumbar. Y eso es toda la técnica 5 de Maitland, la única que sé. Bueno, sí sé más, pero esas no hago. Sí, esta es la única segura, la base. Lo siento, las ¿Sí? piernas. Esta está contraindicada para hernias. Solo para hernias. Para hernias está contraindicada. Para hiperlaxos no. No, sí puedes hacer, pero no te va a sonar, porque el hiperlaxo se va a dar la vuelta. Osteoporosis. Sí, también contraindicado, puedes fracturar. No, que solo hernias. Para hernias habría que ver el tipo de hernia, porque a veces con esto se absorbe la hernia, pero si es que es una hernia ya por otro tipo de cosas. O sea, la hernia en secuestro todavía tiene el núcleo pulposo activo, entonces jala. Pero si es que ya está rota la hernia, lo que puedes producir es una compresión de la médula, entonces no se aplica. Mejor no. Sí, mejor no, en hernias no, ni en osteoporosis porque puedes fracturar. Ni siquiera la columna, lo que le puedes fracturar es la cadera o el hombro, por la aplicación de fuerza. ¿Sí? Entonces tienen esa como la pose del millón para las dos áreas. Eso, ¿qué más? Kaltenborn. En Kaltenborn manejamos 3 grados de movimiento, ¿sí? Que tenemos. Por ejemplo, en la mano no, ¿ya? En la mano. Aquí. Tenemos tensión, elongación y tracción, ¿ya? Entonces, en la tensión, nosotros hacemos tensión y vamos a hacer movimientos de artrocinemáticos. En el caso del dedo solo es deslizamiento anterior y posterior y laterales, ¿no es cierto? Entonces, es la tensión y deslizo. Eso lo que nos va a ayudar a aliviar es el dolor de los tejidos periféricos. En la tensión, ya en cambio trabajo la parte muscular y en la elongación se abre la cápsula y produce lubricación, ¿sí? Entonces, trabajamos igual, por ejemplo, en el hombro. Si tú quieres trabajar en un hombro congelado, sería tensión, ¿no es cierto? Y ahí yo empiezo a generar la movilidad, ¿sí? Elongación, ¿sí? Empiezo a generar la movilidad. Y en la tracción ya sería hacer esto, tracciono y empiezo a movilizar los artrocinemáticos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Como la prueba de cajón anterior. Ya. ¿Ya? Eso es una técnica de razonamiento. Todo lo que sirve para evaluar sirve para tratar. Tratar. ¿Ya? Ahí están las técnicas. Y no hay que hacer las evaluaciones cuando están recién. Y lo de RPG y SGA, que son fortalecimientos, ejercicios de autoelongación, que Y son como respiración. los de Williams y así. Tenemos hipopresivos y tenemos los estiramientos dinámicos, estáticos y balísticos. ¿Sí? Agarran el suelo. Los estáticos, los mantenidos. Los dinámicos son los que se hacen durante el entrenamiento y los balísticos los que se hacen antes. Por ejemplo, el del futbolista que hace esto. ¿Sí? Se elonga, se recoge, se elonga, se recoge. Una Ese cicatriz. es balístico. Ese es balístico. Ya. Con la misma fuerza que va, regresa. Es como, por eso le ponen como una bala, como que va y vuelve, ¿ya? En cambio, el estático tú mantienes la elongación del músculo por un tiempo. Y en el dinámico se da, por ejemplo, en los gestos. Digamos que tú juegas tenis y el rato que abres es un estiramiento dinámico.